generación celular Ya. y vi que el ozono tenía determinadas potencialidades y me encaminé por ahí. Una de las personas que me estimuló fue el difunto profesor Ospirio Peláez, que trabajó el tema de la retinosis pigmentaria. Ujú. Y ahí llegué a una conclusión: digo, si la retinosis pigmentaria mejora con el ozono, los conos y los bastoncillos de la retina son exactamente, histológicamente, parecidos al tejido histológico de la célula ciliada del oído interno. ¿Por qué razón no va a existir una mejoría en la audición con la ozonoterapia si se obtiene en la retinosis pigmentaria? Y ahí empezamos. Entonces vi los sectores que necesitaban esta situación y eran los niños con discapacidad auditiva. Y trabajamos en las escuelas René Bichette, que es niños sordos, y la escuela Lino Dena de Lino Dena era de niños hipoacúsicos. Y en el ciclo infantil de Alamar trabajamos niños de menos de 5 años que ya tenían trastornos por X causa. Esos fueron los 3 centros importantes que nosotros dedicamos nuestro tiempo en las investigaciones. ¿Eso en qué año aproximadamente ocurrió? Estamos hablando década del 80. En la década de los años 80. Muy bien, esto es en La Habana, Cuba, donde sucedió. Habana, Cuba. Yo sé que en Cuba se vino investigando desde hace más de 30 años la ozonoterapia. De hecho, el Centro de Investigaciones de Ozonoterapia en La Habana, Cuba, es uno de los centros con mayor renombre dentro de las ciencias de la medicina alternativa. Tú fuiste parte de ello. Cuéntanos tu experiencia allí. ¿Desde qué año empezaste a trabajar con eso? Sí, bueno, primero decir que en Cuba se comenzaron a hacer las primeras experiencias con la ozonoterapia en 1970. En ese momento se basó en estudios preclínicos, demostrar que desde el punto de vista preclínico existía alguna mejoría y que no hacía daño, sobre todo a estos animalitos. Ya en la década del 80 es que rompe la cosa con los ensayos clínicos y ahí es donde intervengo yo. Yo hice varios estudios muy interesantes que podríamos catalogarlo, en el caso mío, el primer estudio, uno de los primeros estudios que se hicieron en ensayos clínicos y preclínicos en la ozonoterapia en el tema de la hipoacusia. Por esa época realmente muy difícil, porque Cuba no escapaba tampoco de los criterios de la ozonoterapia, que si servía, si no servía, que si y mediante un grupo de compañeros dedicados, entre ellos tenemos a Frank Hernández, tenemos a Moraleda, tenemos a Silvia Menéndez. Todos ellos son médicos científicos que pertenecen al Centro de Investigaciones al del Ozono, Centro ¿verdad? Nacional de Investigaciones Científicas. Centro Nacional. Ahora, todas estas investigaciones que ustedes han venido realizando ha permitido tener una puerta más grande y más explícita para conocer la ozonoterapia. Hoy por hoy, la ozonoterapia, pues como que está en auge, muchas personas tienen la curiosidad y escuchan noticias, novedades, pero tú ya venías desde la década de los 70 trabajando con la ozonoterapia. Esto es algo magnífico que nosotros podemos compartir con ustedes ya desde la fuente de quienes investigaron la primicia justamente para darnos a conocer. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros saber? ¿La ozonoterapia tiene algún tipo de contraindicaciones o precauciones? ¿Qué daños podría producir la ozonoterapia? Bueno, en realidad contraindicaciones no tiene prácticamente ninguna, siempre y cuando se use a las dosis y concentraciones adecuadas. Esto es muy importante. La otra cuestión es que sea siempre a través de un equipo que transporte el oxígeno, o sea, un cilindro de oxígeno. Así es. Si lo hacemos a través de otras vías que se puede obtener el ozono, no es recomendable para los seres humanos. Me refiero a través de los rayos ultravioletas. Ya. Yo pienso que realmente el transitar por todo esto en aquella época que estoy hablando, se hablaba muy poco de la ozonoterapia, realmente no había mucha literatura. Y la referencia que actualmente se hace de Cuba, de la ozonoterapia, básicamente podríamos decir que Latinoamérica toma mucha experiencia de Cuba, aunque no podemos dejar de hablar de Alemania, que fueron los que empezaron esta situación de la ozonoterapia a nivel mundial.
Allá en Cuba, ¿cómo lo están manejando la ozonoterapia? ¿Está dentro de los servicios públicos? ¿Hay libertad para ejercerlo? ¿Hay libertad para poder utilizarlo? ¿O cuáles son las medidas que están utilizando? Considerando que de alguna manera la ozonoterapia viene a reemplazar a muchos fármacos. ¿Por qué? Porque es germicida, mata bacterias, virus, hongos, protozoarios, ayuda a la rheología sanguínea, ayuda a mejorar el sistema inmunológico y todo esto conlleva a que las indicaciones sean múltiples. Pero en Cuba, ¿tienen libertad para utilizar la ozonoterapia? Sí, en Cuba, por el Ministerio de Salud Pública está autorizado a nivel nacional. Hay más de 14 hospitales principales donde se hace la ozonoterapia con indicaciones precisas. No es que tengo un problema y me voy a hacer ozonoterapia, no es así. Se estudian los pacientes y en base al estudio se decide si tiene las conductas adecuadas para aplicar esta terapéutica. Perfecto. A mis queridos televidentes, las líneas están abiertas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y a través de las redes sociales también mandar sus mensajes. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna curiosidad, aquí el doctor Ernesto Basabe, con sus más de 30 años de experiencia en ozonoterapia, sabrá responderles sus inquietudes y sus preguntas. Sé que ya tenemos algunas preguntas en las redes sociales. Juan Carlos, si nos puedes compartir, por favor. Buenos días. Así es, efectivamente, nos dicen, buenos días, ¿me pueden decir qué equipo de ozonoterapia sería el adecuado para el tratamiento de lesiones de espalda? Okay. Siempre el equipo de ozono, como bien me refería anteriormente, tiene que ser con oxígeno. Y hay un equipo, hay distintas empresas que hacen los equipos de ozono y el oxígeno va instalado a ese equipo y a través de este se obtiene la ozonoterapia. Es bueno destacar que el 95% es oxígeno y un 5% es ozono. Por tanto, el término ozonoterapia está mal aplicado. Lo que se conoce ozono. Es una mezcla de oxígeno-ozono. Perfecto. Entonces, su aplicación es variada. Puede ser rectal, insuflación rectal, puede ser parenteral, puede ser intramuscular, en fin, tiene distintas vías. Perfecto. Sé que tenemos más preguntas. Juan Carlos, por favor, si nos pasas la siguiente. Lo que sucede es que tengo un familiar que se ha comprado una maquinita vaporizadora de ozono con frío y caliente. Y yo quisiera usarlo debido a que tengo marcas rojas de acné. Y pues he leído que el ozono es muy buen desinflamante. Yo lo que le puedo referir, lo que decía anteriormente, esa máquina no sé cuál es. Siempre para obtener ozono tiene que existir un cilindro o un equipo que tenga el equivalente de convertir el aire en oxígeno. Si no tiene esta característica, no es aplicable en los seres humanos. Importantísimo la información que el doctor Basabe nos está dando en este momento. Siempre tener precaución, porque claro, hay muchos equipos generadores de ozono y a veces se puede utilizar de alguna manera errónea y más bien por el contrario, en vez de hacer un bien al cuerpo, puede hacer un daño. Porque de hecho es un gas tóxico en las partes nórdicas de Europa, es un contaminante ambiental. Y de alguna manera el ozono, claro, puede producir reacciones tóxicas o alérgicas. ¿Qué reacciones podría producir de pronto por vía respiratoria? Bueno, ahí hay cierta controversia, aunque actualmente se acepta que se puede usar por vía nasal, pero con la condición de que debe, o sea, se coge un beaker con aceite, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de girasol, y se introducen dos tubitos y se pasa el ozono a través de es como hacer el aceite ozonizado. Como vaporización. Y entonces una vez que pasa por el aceite, entonces sale un gas que sí no es problemático en la esfera del tracto respiratorio alto, porque hay mucha literatura donde habla que el ozono es extremadamente tóxico en las vías respiratorias. De eso yo tengo, lo sequé al centro de ozono en aquella ocasión, una serie de trabajos donde decía que realmente a nivel pulmonar hacía mucho daño, si se hacía directamente. Así es. Aunque hay controversia, otros dicen que no, pero yo me voy por los estudios histológicos que hicieron en aquel entonces, donde sí se demostraba que había daño a nivel tisular en el aparato respiratorio. Sí, en el pulmón, en los alveolos, ¿no? Entonces es importante tener cuidado por vía respiratoria, excepto que sea dosificado por un profesional en la mezcla con aceite de girasol o aceite de oliva. Exacto. Es como nos está indicando el profesor. Muy bien, tenemos más preguntas, por favor.
Así es, en los deportistas, ¿ayuda a la recuperación rápidamente la ozonoterapia? Oiga, Qué buena pregunta. es una pregunta muy interesante porque realmente, o sea, yo defino tres cosas importantes aparte de los mecanismos, incluyendo los mecanismos de acción del ozono. Primero, aporte energía. Aporte energía. ¿A través de quién? A través de los carbohidratos se forma el ATP. El ATP es la energía que nos mueve a nosotros para hacer cualquier cuestión fisiológica. Segundo, disminuye, o sea, mejor dicho, aumenta los antioxidantes. Por mencionar algunos de ellos, glutatión peroxidasa, glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, catalasa, etc. Estos son los que realmente defienden al organismo, defienden la célula. Buenas. Tercer propiedad, podríamos decir, regeneración tisular. Regenera los músculos del deportista entonces. Entonces quiere decir que con la pregunta que me acaban de decir, ¿qué necesita un deportista? Ozonoterapia. Energía. A todos mis deportistas del Ecuador, tenemos nosotros la ozonoterapia. Tenemos una llamada en vivo. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Jenny Vera. Buenos días, Jenny. ¿Cuál es tu inquietud? Disculpe, el doctor, yo tengo un sobrino que tiene VIH, ¿no? ¿Qué Esto tiene? le haría muy VIH, bien a él. SIDA. ¿Y tiene, perdón? Que él está con tratamiento. Ya. ¿Y quieres saber si la ozonoterapia te puede servir? Sí, porque él le toma los retrovirales. Ujú. Está bien en todos los exámenes, pero él dice que está cansado de tomar esos retrovirales y le gustaría poder saber si eso le hará bien. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. En pacientes con VIH, SIDA, la ozonoterapia, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Será que reemplaza o no reemplaza los antirretrovirales? No lo reemplaza, pero sí se han hecho estudios en Cuba con relación al VIH con la ozonoterapia y los resultados han sido aceptables, pero siempre y cuando con los medicamentos originales como son los retrovirales con ellos. Porque el ozono, además de actuar sobre las bacterias, actúa sobre los virus, actúa sobre los parásitos. Entonces, es un mecanismo realmente muy noble, no invasivo, que da muchos beneficios. Por supuesto. Bueno, acá nosotros tenemos unos libros que justamente estamos exponiéndolos, ustedes pueden ver en cámaras. Son temas sobre enfermedades inflamatorias del tracto respiratorio y también el síndrome cocleovestibular e hipoacusia infantil. Son libros que él habla sobre la ozonoterapia. Tenemos otra llamada, ya vamos a enfocarnos en lo de los libros. ¿De qué se trata la llamada? Buenos días. Hágame el favor, yo quisiera hacer una consulta al doctor. Yo tengo un problema de la pierna derecha, que tengo un dolor en la ingle y no puedo caminar. ¿Sí es bueno eso de la ozonoterapia? Primero hay que saber cuál es el diagnóstico que tiene, eso es O sea, importante. lo que yo tengo es la, ¿cómo es? Artrosis de la cadera. Artrosis de cadera. Va muy bien la ozonoterapia. Ya. Excelente. Claro, ahora siempre es importante saber con qué profesional te vas a hacer atender porque necesitamos hacer una infiltración en la articulación coxofemoral, o sea, donde el fémur se une con el coxis, con el hueso sacro, y ahí necesitamos infiltrar. Entonces tiene que hacerte un profesional que conozca bien de la anatomía y pueda hacerte una infiltración muy profunda y delicada. Eso sí podemos ayudarte, claro que sí. Bueno, estábamos hablando de los libros. Respecto a los libros, tenemos más preguntas, pero vamos a concretarnos un ratito nada más. Estos libros los escribió el doctor Ernesto Basabe en base a su experiencia y me gustaría que des un resumen de estos libros que en un renglón. ¿Qué es lo que quieres comunicar a las personas a través de estos libros? Bueno, en el primer libro, que se llama Síndrome cocleovestibular e hipoacusia infantil, estoy comunicando que a través de esta terapia podemos lograr la regeneración de esos tejidos. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando nosotros empezamos estas investigaciones, en los casos de las personas que tenían trastornos auditivos, me decían así: yo con el tratamiento de la ozonoterapia estoy notando que oigo más claro y también noto que mi audición ha aumentado. Desde luego, esto está en dependencia del nivel de pérdida de la audición que tenga el individuo. Está muy bien aceptada esta terapéutica en lo que es el campo de mi especialidad en la audición. Otorrinolaringología. Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema es que tenemos que los audífonos y los implantes cocleares son las tecnologías avanzadas en estos menesteres que estamos hablando, pero tener en cuenta que si nosotros hacemos una regeneración de estos tejidos, vamos a favorecer el uso de los audífonos y también de los implantes cocleares. Perfecto. Tengo Entonces, el caso, si pudieran verlo en YouTube, Ernesto Basabe, ahí hay un caso muy significativo que se llama el caso Cristóbal, un niño chileno que tenía Perfecto. una sordera, o sea, era sordo, como se habla vulgarmente de sordo, Tapia. una persona totalmente Y sorda. ahí están los resultados antes y después del tratamiento que se hizo con estos niños. Perfecto. Tenemos otra llamada en vivo al aire. Has tenido bastante fama, compañero. Te están llamando bastante. Hola, buenos días. Mi pregunta es si hace algo sobre el Parkinson. Parkinson. Vamos a hablar. Parkinson. ¿Qué tal la ozonoterapia? También en Cuba se han hecho estudios sobre Parkinson y también los resultados son buenos. Yo he tenido varios casos con Parkinson y realmente es satisfactorio los resultados. Excelente. Bueno, de hecho, en los 20 años que yo tengo de manejar la ozonoterapia, he visto resultados magníficos en algunas áreas. Me llama la atención lo de la otorrinolaringología. ¿Cuáles son las vías de administración que se utilizan en otorrinolaringología? Las vías de administración en otorrino es vía rectal, vía endovenosa, fundamentalmente. Ya, alguna vez escuché que se colocaba el gas de ozono por el agujero auditivo. ¿Esto podría de pronto causar algún daño o ayudar en algo? Por lo menos podría ayudar en lo que son las infecciones. Otitis media. Otitis externa, básicamente. Pero ya para otras patologías de mi especialidad, la vía fundamental es endovenosa o vía rectal. Perfecto. Más llamadas. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Alicia le saluda. Hola, Sabe Alicia. que yo vivo aquí en Puembo y quiero saber sobre la ozonoterapia, si sirve para la migraña, para el acné y bueno, ya escuché que para la osteoporosis es muy bueno. Quisiera saber esas dos cosas porque tengo mis dos hijos que sufren de migraña. Las tres cosas que usted ha hablado, la ozonoterapia, en las investigaciones que se han realizado, va muy bien en este sentido. Migrañas. El acné, migraña. ¿Y cuál es la otra cosa que dijo ella? Infecciones, osteoporosis. Osteoporosis, va bien. Ahora, las vías de administración para este tipo de patologías generalmente suelen ser más rectal, ¿verdad? Rectal es o la que más he endovenosa. investigado. Las dos. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio porque al final el organismo, los problemas vienen porque los antioxidantes están bajos. Ya. Se dañan las células. Y a través de la ozonoterapia subimos los antioxidantes y esto permite que la célula no sea dañada. En todo este menester, la ozonoterapia juega un papel importantísimo. Todas las enfermedades de mayor o menor grado tienen este daño. Por eso es que la ozonoterapia beneficia lo que está hablando en estos momentos. Entonces podríamos decir de alguna manera que la ozonoterapia no es invasiva cuando es por uso rectal. Y podríamos decir que de pronto es una mínima invasión cuando es por vía sanguínea. Quería hacer una salvedad beneficiosa, por supuesto. Cuando nosotros realizamos los estudios por vía endovenosa y por vía rectal, midiendo los antioxidantes, vimos que los resultados son los mismos. Lo mismo, da lo mismo por vía rectal o Por endovenosa. tanto, la ventaja Perfecto. que tiene la vía endovenosa, rectal con relación a la endovenosa es que con la vía endovenosa hay que estar pinchando, sacando sangre. Ya. Y por la otra vía no hay Es es una sondita que se pone y no tiene grandes problemas. Perfecto, perfecto. Tenemos más llamadas de otros televidentes. Buenos días. Sí, buenos días. Estoy llamando de Manabí. Mucho gusto. Qué lindo, Manabí. Una consulta al doctor. ¿Él está atendiendo aquí en Ecuador? Sí, es que estamos atendiendo acá. En Quito estamos atendiendo. Sí, claro que sí. Ya, otra consulta. Yo tengo una nieta, mi nieta tiene 9 años y siempre está con alergia, la alergia nasal, que le deshinchan sus ojitos y le duele la cabeza. Me gustaría llevarla a su consulta. Le va muy bien en los problemas alérgicos porque, bueno, no quisiera entrar en términos ya que me entiendan. Bueno, hay sustancias que el ozono eleva y esta elevación de estas sustancias permite la disminución de otras.
Y esto conlleva a que la causa fundamental de la alergia, desde el punto de vista de estructuras moleculares, que es la hemoglobina E, desciende. Hace descender la hemoglobina E. Y si desciende la hemoglobina E, por tanto el fenómeno alérgico mejora. Entonces, de alguna manera, nosotros sí tenemos una terapia confiable con la ozonoterapia, porque yo creo que esto va a revolucionar la salud en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, en el mundo entero, y por eso para mí es un honor tenerte aquí en vivo. Bueno, pues ahora por el momento les pedimos no hacer llamadas por el momento. Después del programa, después de la entrevista, sí, podremos nosotros recibir las llamadas de ustedes. Y si les interesa el libro, el teléfono que está en la pantalla, pues ustedes podrán comunicarse para que puedan comprar los libros del doctor Ernesto Basabe. Bueno, respecto a este libro, ¿quieres dar alguna recomendación final? Porque ya estamos acabando la Claro, entrevista. muy rápido. Con relación al libro de enfermedades inflamatorias del tracto respiratorio alto, nosotros como otorrinos veíamos que a veces hacíamos intervenciones quirúrgicas y al final del tiempo los pacientes nos decían, en definitiva me operé de la amígdala o me operé del tabique y estoy igual. Con este estudio yo propongo un buen análisis desde el punto de vista paraclínico con unas investigaciones que son la citología de secreción nasal, el cultivo, etcétera. Y cuando yo reúno todos estos elementos, me van a dar un diagnóstico más o menos exacto a la conducta terapéutica que debo asumir. Perfecto. Resultados muy buenos. Esto se promovía también en la Clínica Central Sierra García para Bien. extranjeros en Cuba. Bueno, el otro libro, rapidito, el de acá de el ozonoterapia. otro libro, ahí llegamos a la conclusión que cuando se hace la ozonoterapia mejora las condiciones de las células ciliadas en lo que es la regeneración. Algo que se decía que eso era imposible. Así es. Así es. Bueno, de hecho, yo te agradezco, Ernesto, por concederme este tiempo y esta entrevista en la cual nosotros hemos dado a conocer más profundamente sobre la ozonoterapia, una técnica que ya más de 30 y pico de años con su experiencia profesional, en mi caso personal 20 años, pero es algo que nos va a favorecer a todos los seres humanos, es algo no invasivo, es algo que podemos nosotros utilizarlo, no necesariamente pinchando, también podemos hacerlo por vía rectal y es algo que va a cambiar la salud de todos nosotros. Gracias, mi querido Ernesto, las puertas siempre están abiertas para que puedas venir cualquier momento a dar tu conocimiento, tu información que nos enriquece. Nosotros acá en Tu Tienda en Casa tenemos más información, pero las vamos a dar luego de esta pausa comercial. Ya regresamos.